largo del trabajo escuchamos todas las exposiciones históricas que teníamos previstas para hoy, a excepción de la conferencia del padre Emiliano, que la vamos a hacer dentro de un par de horas en la legislatura, 7:30. Pero para cerrar esta parte, como hemos tenido tiempo de hacer un trabajo más de taller entre el grupo, le voy a pedir a Graciela Silvestri, nuestra historiadora de cabecera, que nos trate de hacer una suerte de recuento de lo que vimos hoy y las cosas. Pero me parece que estamos todos un poco cansados. Yo empezaría a hablar, empezaría a hacerle preguntas a cada uno, en algunos casos, cosas que me interesan muchísimo, pero sé que es muy difícil lo que quisiera fantástico porque sin decir no ha puesto todos los temas que nosotros sabemos son claves para lograr este fenómeno. Nadie ha evitado ningún tipo de conversación y seguramente yo soy de diálogo en la transferencia de diálogo como tanto siempre, pero lo que diría a los que vienen mañana sobre eso está claro. Y se ha dejado pasar por encima por todo con el tiempo. Que mañana tengamos más o menos tiempo. Todos tenemos que tener un poco de autocontrol. En caliente. La verdad es que pasaba el otro y ahora voy a tener que ir con cada uno y empezar a charlar con yo sé que no puedo. En este momento va a la cantidad de subrayo y tenemos a un representante de la Ana, bien ha dicho Ana, es un eso no es lo que nunca para no dejar clavado a un grupo histórico, sí, a un grupo social, sí, historicidad a un grupo. No voy a hacer que más en la red. No sé si alguien quiere intervenir, pero breve. Acá le damos a la que asustamos a este. Un tema, un periodo, me llamó la atención que estuviera ausente, porque en la noción de la intervención de los estados nacionales siempre se habló de guerras pretéritas, pero no se mencionó la doctrina de la seguridad nacional. Durante todo el tiempo los gobiernos militares con una fuerte toma de decisión por cosas que no se hacían, porque se hacían, digamos, con determinado sentido, justamente por considerar ese territorio eventual campo de batalla de una guerra Argentina-Brasil o de hipótesis de guerra que estaba en todo ese pensamiento geopolítico, ¿no? Pero creo que es una etapa, digamos, exactamente lo opuesta a la perspectiva de integración, ¿no? Pero esta confrontación me parece que es un tema ausente. Sí, pero la única ustedes van a ver no se escucha, muchos agujeros en el sentido de que no es casi imposible invitar especialistas de distintos lugares. A veces uno solo menciona lateralmente algunas cosas que mencionaron una forma de tomar posición con esta cuestión bajo el título, además de cuestión indígena y que no tendría que tocarse, ¿no? Y debemos reconocer que aunque hay muchos problemas actuales, se ha cambiado muchísimo en esta sensibilidad, podríamos decirlo, en la sensibilidad acerca de la justicia ambiental, para decir una palabra común. Una sola cosa, hoy si no tuve mucho tiempo porque era muy breve, pero introducía también para nosotros esas especies de episodios que no son, en el caso de Argentina no es demasiado largo el tiempo, pero sí
sigue manteniéndose para nosotros como un trauma de una densidad que seguramente lo primero que en Paraguay, por ¿No se cierto. escucha? En Paraguay, por cierto, se escucha más largo eso.